El bullicio de la Ciudad de México era ensordecedor aquella tarde. El sol caía a plomo sobre Paseo de la Reforma, iluminando con un brillo casi cruel los vidrios de los rascacielos y el mármol blanco de los monumentos. Los claxones, las voces de los vendedores ambulantes y el rugido constante de los motores componían un coro caótico. Entre ese ruido, Lucía Valverde ajustaba sus gafas oscuras y miraba con impaciencia hacia ambos lados de la avenida. Su chofer no aparecía. Vestida con un traje de diseñador y un bolso que valía más que el sueldo de varios meses de un oficinista, Lucía proyectaba una imagen impecable. Sin embargo, bajo esa máscara de control, se escondía una impaciencia creciente. El calor, el tráfico y la gente que pasaba demasiado cerca de ella la hacían sentir fuera de lugar. Sujetaba el cochecito donde dormía su hija Emilia, una niña de apenas 8 meses, mientras su niñera Catalina buscaba sombra con un pañuelo para abanicarla. De pronto, un hombre se acercó. Su ropa estaba gastada, los zapatos deformes y el cabello desordenado por el viento. El olor a polvo y a cansancio lo envolvía, pero en su mirada había algo distinto, un brillo alerta, como si hubiera aprendido a leer los peligros invisibles de la ciudad. «Señora, tenga cuidado», dijo con voz grave, apenas un susurro. «No se quede aquí tan sola. Por este lado suelen aprovecharse». Lucía levantó la cabeza y lo miró con una mezcla de sorpresa y desdén. Catalina, incómoda, intentó cubrir a la bebé, como si las palabras del desconocido pudieran mancharla. «Disculpa», replicó Lucía arqueando una ceja. «¿Quién eres tú para darme consejos?» El hombre no retrocedió. Se acomodó la vieja chamarra que llevaba y habló con calma. «Solo alguien que ha visto demasiadas cosas. No todos los que pasan tienen buenas intenciones». El rostro de Lucía se endureció. El tono educado del vagabundo le resultaba todavía más molesto que si hubiera sido insolente. Era como si aquel hombre, que no tenía nada, pretendiera ponerse a su nivel. «¿Quién eres tú para ayudarme?», repitió ella, esta vez con ironía, dejando que las palabras se clavaran como agujas. «No necesito consejos de alguien que ni siquiera puede cuidarse a sí mismo». El silencio que siguió fue breve, pero denso. Catalina bajó la mirada, incómoda, y Emilia se removió en su cochecito como si sintiera la tensión en el aire. El hombre, cuyo nombre era Mateo Ramírez, respiró hondo. No respondió de inmediato, solo observó a Lucía, como si en su interior pesara más la compasión que la ofensa. Luego, con un gesto tranquilo, se alejó entre la multitud. Lucía exhaló con fastidio y murmuró: «¡Qué insolencia! La ciudad está llena de gente que no sabe su lugar», pero mientras acomodaba la manta sobre Emilia, una extraña sensación de incomodidad le recorrió la espalda. Algo en la firmeza silenciosa de aquel hombre le había dejado un rastro que no podía borrar tan fácilmente. Y aquí comienza nuestra historia, un relato donde la arrogancia y la humildad chocarán de forma inesperada, y donde un encuentro casual transformará vidas enteras. Porque a veces, quienes parecen no tener nada, poseen lo único capaz de salvarlo todo. Si esta historia ya logró captar tu atención, te invito a suscribirte al canal ahora mismo para no perderte lo que viene. Lo que está a punto de suceder cambiará el destino de Lucía y Mateo de una forma que nadie imagina. Mientras Lucía miraba de nuevo hacia la avenida, pensando únicamente en la tardanza de su chofer, no imaginaba que aquel encuentro que había despreciado sería apenas el primer hilo de una trama que pondría en juego lo que más amaba. El aire en Polanco tenía un olor distinto al resto de la ciudad. No era el humo de los camiones ni el aroma a fritangas callejeras, sino el perfume caro que salía de las boutiques y los restaurantes de alta cocina. Entre calles arboladas y edificios de cristal se erguía la mansión de Lucía Valverde, una construcción moderna de mármol blanco, ventanales enormes y jardines cuidados por manos expertas. Era un mundo donde el ruido del tráfico apenas se escuchaba, donde todo parecía diseñado para mantener alejadas las asperezas de la vida real. Lucía entró a la casa después de una reunión en su empresa. El eco de sus tacones
resonó sobre el piso pulido mientras una empleada le recibía el abrigo. Caminó recta, con la cabeza erguida, como si cada paso confirmara su lugar en la cima de una sociedad que valoraba el poder y la riqueza por encima de cualquier otra cosa. ¿La niña ya durmió?, preguntó a Catalina, que esperaba en la sala con la pequeña Emilia en brazos. Apenas cerró los ojitos, señora, respondió la niñera con voz suave. Lucía extendió los brazos para cargar a su hija. Su expresión altiva se suavizó al instante. Acarició el cabello fino de Emilia, aspirando el olor a leche tibia y ternura. Era su refugio, lo único que lograba arrancarle sonrisas auténticas. «Mi princesa», murmuró. «Al menos tú nunca me fallarás». Detrás de esa declaración se escondía una herida abierta, su matrimonio roto con Julián. Durante años había creído en la imagen del empresario exitoso que compartía la mesa y las fiestas con ella. Pero el engaño se había revelado cruelmente. Infidelidades, promesas rotas y una separación que, aunque no oficial, la había dejado sola con la niña. Julián seguía apareciendo cuando quería, más para demostrar poder que cariño. Lucía había aprendido a blindarse. Para los demás era la mujer fuerte, elegante, incansable. Dirigía reuniones, cerraba contratos, organizaba eventos sociales en su mansión. Su nombre aparecía en revistas de sociedad, siempre acompañado de comentarios sobre su estilo impecable y su carácter frío. Y aunque esas palabras parecían halagos, en el fondo eran una advertencia. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. Esa noche, mientras la niñera subía a Emilia a su cuarto, Lucía se dejó caer en un sillón amplio. Sirvió una copa de vino tinto y miró el reflejo de las luces en la alberca. Todo lo que la rodeaba hablaba de éxito. Obras de arte en las paredes, muebles importados, un piano de cola que apenas se tocaba. Sin embargo, la soledad le pesaba como una losa invisible. En la televisión de la sala, un programa de noticias hablaba de la inseguridad creciente en la ciudad. Asaltos en semáforos, extorsiones, robos a plena luz del día. Lucía frunció el ceño y murmuró para sí: «Por eso uno debe mantenerse en su propio círculo, lejos de esa gente». Esa gente a la que se refería no tenía rostro para ella. Eran cifras, titulares de periódico, historias que nunca tocarían su puerta, o al menos eso creía. Al día siguiente, una reunión de negocios la llevó al piso 30 de una torre en Santa Fe. El salón de juntas ofrecía vistas espectaculares, avenidas atascadas de autos como serpientes metálicas, contrastando con la calma del interior climatizado. Mientras discutía cifras millonarias con inversionistas, Lucía mantenía la mente fría, calculadora, sin dejar que nada la distrajera. Solo al mirar la foto de Emilia en su celular se permitía un destello de emoción. «Valverde siempre consigue lo que quiere», comentó uno de los socios con media sonrisa. Ella respondió con un gesto leve, casi una sonrisa de satisfacción. Le gustaba que la vieran así, inquebrantable, inalcanzable. No obstante, en lo más profundo, sabía que su fuerza se sostenía en un equilibrio frágil. Un descuido, un error, y todo podía derrumbarse. La vida de Lucía era un escaparate brillante, pero detrás de ese vidrio impecable se acumulaban las grietas, un matrimonio destruido, la presión constante de mantener apariencias y un miedo silencioso a perder lo único que verdaderamente le importaba, su hija. Lo que ella no imaginaba era que esa burbuja de cristal estaba a punto de resquebrajarse, con la fuerza de un encuentro que parecía insignificante, pero que ya había dejado una marca en su destino. En las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, entre peregrinos que cargaban flores y turistas que tomaban fotos sin descanso, un hombre solía pasar desapercibido. Se llamaba Mateo Ramírez, y su vida se había reducido a una mochila desgastada, una cobija que apenas protegía del frío nocturno y un banco de concreto que usaba como cama. Desde allí veía pasar a miles de personas cada día, algunas con fe, otras con prisa, pero casi ninguna con tiempo para mirarlo a los ojos.
El amanecer era su momento favorito. Cuando la primera luz del sol bañaba las cúpulas doradas de la basílica, Mateo respiraba profundo y sentía que, a pesar de todo, estaba vivo. Sus manos, ennegrecidas por el polvo, recordaban con nostalgia los años en que trabajaba como mecánico en un taller de Iztapalapa. Allí, con grasa en los dedos y herramientas en la mesa, encontraba sentido a cada jornada. Tenía un pequeño departamento, amigos que lo buscaban para arreglar sus autos y la esperanza de formar una familia algún día. Todo cambió tras un accidente. Un coche cayó del gato hidráulico y le aplastó la pierna izquierda. No perdió la movilidad por completo, pero la recuperación fue larga y costosa. Las deudas médicas lo hundieron, el taller cerró y sus amigos se fueron alejando poco a poco. Cuando quiso darse cuenta, había perdido no solo el trabajo, sino también el techo. La vida da vueltas que uno nunca imagina, decía en voz baja mientras acomodaba su mochila contra el banco. A pesar de su desgracia, Mateo conservaba algo que muchos otros en la calle ya habían perdido: dignidad. Nunca pedía dinero de forma agresiva ni se dejaba arrastrar por vicios. Rechazaba la bebida barata que otros indigentes usaban para escapar de la realidad. En lugar de eso, buscaba botellas de plástico para vender, ayudaba a cargar bolsas a las ancianas que iban al mercado cercano o compartía el poco pan que le regalaban con quienes tenían aún menos que él. Una mujer mayor, conocida por todos como Doña Carmen, lo apreciaba especialmente. Ella vendía tamales frente al atrio y solía darle uno caliente cuando veía que llevaba días sin comer bien. «Mateo, tú eres diferente», le dijo una mañana mientras le extendía un tamal envuelto en hoja de plátano. «No pierdas esa luz, mijito». Él sonrió con gratitud. «No sé si es luz, doña Carmen, pero si la pierdo, entonces sí que ya no me queda nada». Los demás indigentes lo miraban con una mezcla de respeto y extrañeza. Algunos lo llamaban el mecánico, otros simplemente el callado. Era reservado, pero cuando hablaba, lo hacía con serenidad. Quizás por eso, en más de una ocasión, evitó peleas entre compañeros que discutían por un pedazo de pan o un espacio para dormir. En las noches frías, cuando la humedad calaba los huesos, Mateo miraba al cielo y se preguntaba en qué momento todo se había torcido. Había días en que la tristeza le pesaba como cadenas invisibles, pero aún así se obligaba a levantarse con el sol. Un recuerdo lo sostenía más que cualquier otra cosa: la voz de su madre diciéndole que un hombre vale por lo que hace, no por lo que tiene. Ella había muerto hacía años, pero esas palabras se habían vuelto su ancla en medio del naufragio. «Mientras pueda hacer algo por alguien más, todavía soy alguien», se repetía como mantra. Esa convicción lo mantenía de pie, aunque el mundo pareciera empeñado en derribarlo. Porque aunque la ciudad lo ignorara, Mateo no había dejado de creer que, de alguna manera, todavía tenía un propósito. Lo que él no sospechaba era que ese propósito estaba a punto de revelarse en forma de un encuentro que volvería a ponerlo frente a sus propias heridas y que lo llevaría a probar una vez más la fuerza de su dignidad. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios altos de Paseo de la Reforma. La avenida hervía de vida, autos atrapados en el tráfico, vendedores ofreciendo botellas de agua entre los coches, oficinistas apurando el paso hacia el metro. Lucía Valverde, acompañada solo de su hija y de Catalina, había quedado varada en una esquina. El chofer no respondía el teléfono y la impaciencia comenzaba a crispársele en los labios. «Esto es inaceptable», murmuró mientras sacaba de su bolso un pañuelo perfumado para cubrirse del aire denso y contaminado. Catalina intentaba tranquilizar a Emilia, que se agitaba inquieta dentro del cochecito. El ruido, las bocinas y las luces encendidas de los autos empezaban a incomodar a la pequeña. Lucía, sin embargo, parecía más preocupada por el hecho de estar allí, expuesta en plena calle, que por la incomodidad de su hija. Entre la multitud que pasaba sin detenerse, un rostro familiar apareció: Mateo. Venía caminando con paso lento,
observando a su alrededor con la atención de quien conoce demasiado bien los riesgos de cada esquina. Al ver a Lucía, detuvo su andar y frunció el ceño. Recordaba perfectamente las palabras con las que ella lo había despreciado días antes, pero algo en la situación le hizo acercarse de nuevo. «Señora», dijo con voz serena, inclinándose apenas hacia ella, «este lugar no es seguro, menos a esta hora. Debería moverse a una zona más iluminada». Lucía lo reconoció de inmediato y el fastidio la recorrió como un latigazo. «¿Otra vez tú?», respondió con un suspiro cargado de ironía. «Ya te dije que no necesito tus advertencias». Mateo sostuvo su mirada sin alterarse. «Solo intento evitarle un problema. Aquí, en cuanto oscurezca más, no faltará quien intente aprovecharse». Lucía soltó una risa corta, tan afilada como una navaja. «¿Y qué sabes tú de eso? ¿Acaso eres policía? ¿Abogado? ¿Quién eres para decirme qué hacer?». El silencio que siguió atrajo la atención de Catalina, que bajó los ojos al suelo, incómoda. Emilia empezó a llorar, como si percibiera la tensión. Mateo respiró hondo antes de responder. «No soy nadie importante, señora. Solo alguien que ha vivido lo suficiente para conocer las calles. Créame, aquí el dinero no siempre protege». Lucía se cruzó de brazos con gesto desafiante. «Pues yo sí estoy protegida. No necesito lecciones de alguien que ni siquiera tiene dónde dormir». Las palabras cayeron pesadas, con un filo cruel. Pero Mateo no respondió con enojo. Bajó la mirada por un instante, tragándose el orgullo, y luego volvió a alzar los ojos con calma. «Entiendo», dijo finalmente. «No volveré a molestarla. Solo recuerde lo que le advertí». Y sin más, se apartó entre la multitud, perdiéndose en dirección contraria al flujo de los autos. Catalina, aún conmovida por la frialdad de su patrona, intentó suavizar la tensión. «Señora, tal vez no lo dijo con mala intención». Lucía alzó la mano para callarla. «Basta, Catalina. Esa gente se acostumbra a entrometerse. Si uno les da confianza, jamás se apartan». El llanto de Emilia creció, obligándola a tomarla en brazos. El calor humano de su hija contrastaba con el hielo que había en sus palabras. Mientras acariciaba la cabecita de la niña, un destello fugaz de duda atravesó sus pensamientos, aunque se negó a reconocerlo. El tráfico continuaba rugiendo, las luces se encendían una a una y la ciudad parecía tragarse cualquier rastro del encuentro. Sin embargo, la frase de Mateo, dicha con voz serena y casi resignada, quedó flotando en su memoria. «Aquí el dinero no siempre protege». Lucía apretó los labios y miró hacia la avenida, decidida a ignorar lo ocurrido. No sabía que esas palabras, tan fácilmente desechadas, pronto demostrarían un peso imposible de negar. La noche había caído sobre la ciudad, y las luces de los semáforos iluminaban las avenidas como estrellas artificiales. Lucía regresaba a casa en su camioneta blindada. Emilia dormía en su asiento infantil, respirando con suavidad, mientras Catalina la vigilaba desde el asiento trasero. El chofer, finalmente presente, avanzaba con cautela entre el tráfico lento de insurgentes. Lucía observaba la pantalla de su celular, distraída con correos de la empresa. El recuerdo del mendigo que la había enfrentado horas antes todavía rondaba en su mente, pero lo sacudía como si fuera polvo molesto. «¡Qué osadía!», pensaba. Para ella, sus palabras no eran más que un eco insignificante. En un alto, el chofer detuvo el vehículo frente a un semáforo en rojo. El bullicio de la calle se mezclaba con el sonido de tambores lejanos y vendedores ofreciendo chicles entre los autos. De pronto, 2 motocicletas se colocaron a ambos lados de la camioneta. Los hombres que las conducían llevaban cascos oscuros y chaquetas de cuero. «Señora», susurró Catalina notando la tensión en el aire. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los motociclistas golpeó la ventana con un objeto metálico. El sonido seco retumbó en el interior del vehículo. Emilia despertó con un llanto agudo, estremeciendo a Lucía hasta los huesos. «¡Acelere!», ordenó con voz cortante.
El chofer intentó avanzar, pero otro motociclista se interpuso delante, bloqueando el paso. Los golpes contra el vidrio se hicieron más fuertes. Lucía abrazó con desesperación a su hija, sintiendo el cuerpo frágil de la niña temblar entre sus brazos. En medio del caos, la puerta trasera se abrió bruscamente. Uno de los hombres intentó arrebatar el bolso de Lucía, y en el forcejeo, el asiento de Emilia se soltó de su base. La pequeña estuvo a punto de caer hacia el suelo de la calle, expuesta al peligro. Un grito desgarrador salió de la garganta de Lucía. ¡No! ¡Mi hija! El tiempo pareció detenerse. Entre la confusión, una figura surgió de la multitud. Mateo, con una rapidez inesperada, se lanzó hacia la puerta abierta y sostuvo el asiento infantil antes de que se deslizara por completo. Con fuerza y decisión, cerró la puerta de un golpe y colocó a Emilia de nuevo en el interior, asegurándola con firmeza. Los motociclistas, sorprendidos por la interrupción, vacilaron apenas unos segundos. El chofer aprovechó para acelerar bruscamente y alejarse del lugar. El rugido del motor se mezcló con el eco de los cascos golpeando el aire. Dentro de la camioneta, Lucía respiraba agitada con los ojos fijos en su hija, sana y salva gracias a aquel hombre al que había despreciado. El corazón le latía con violencia, pero no pronunció palabra alguna de gratitud. Su orgullo era un muro demasiado alto. Mateo, jadeando por el esfuerzo, se quedó en la acera viendo cómo el vehículo se alejaba entre el tráfico. No esperaba agradecimiento. Solo había actuado como lo dictaba su instinto. Una mezcla de alivio y tristeza le llenaba el pecho. En el interior, Catalina se atrevió a romper el silencio. «Señora», fue él, el mismo hombre que intentó advertirnos. Lucía cerró los ojos un instante, apretando los labios. «No quiero hablar de eso», dijo con frialdad, acariciando la cabeza de Emilia, que poco a poco se calmaba. El chofer seguía conduciendo con nerviosismo, mirando por los espejos retrovisores como si los motociclistas fueran a reaparecer en cualquier momento. Lucía, sin embargo, no pensaba en ellos. Su mente estaba atrapada en el recuerdo de las manos firmes de Mateo sujetando a su hija, evitando lo impensable. La advertencia que había despreciado horas antes había cobrado un peso insoportable. Y aunque se negara a admitirlo, algo dentro de ella comenzaba a resquebrajarse. El eco del incidente aún resonaba en la mente de Lucía. Aquella noche no pudo dormir. Emilia, agotada por el llanto, descansaba finalmente en su cuna, y Catalina velaba su sueño en silencio. Lucía, en cambio, permanecía sentada frente al ventanal de su habitación, con una copa de vino en la mano y el corazón golpeando con violencia cada recuerdo. El rostro de los motociclistas, los golpes contra la ventana, el llanto desesperado de su hija y, sobre todo, la figura de Mateo sujetando el asiento antes de que cayera, todo se mezclaba en una tormenta que la despojaba de la calma que tanto aparentaba tener. La noticia no tardó en llegar a los medios. Por la mañana, los titulares hablaban de un asalto frustrado en plena avenida y de la dama empresaria puesta en riesgo junto a su hija. En redes sociales circulaban videos tomados por transeúntes, el coche rodeado, el caos de los motociclistas y un fragmento borroso donde se alcanzaba a ver a un hombre interviniendo para proteger al bebé. Lucía hojeaba los periódicos en su sala con el ceño fruncido. «Exageran todo», murmuró intentando convencerse. Fue solo un susto. Catalina, con cautela, se atrevió a decir: «Señora, sin él, la niña habría...». Lucía la interrumpió con un gesto seco. «No hablemos de eso». Pero por más que intentara silenciar el tema, el murmullo de la opinión pública la alcanzaba. En un programa matutino, una conductora comentó: «Lo sorprendente no es el asalto, sino el héroe anónimo que rescató al bebé. Dicen que es un hombre en situación de calle. ¿Qué nos dice esto de nuestra sociedad?». Lucía apagó el televisor de inmediato. El calor de la rabia le subía al rostro. No soportaba que la vincularan con aquel hombre. «Un mendigo», pensó con desprecio, aunque la palabra se le quedó atrapada en la garganta.
Las llamadas de conocidos tampoco ayudaban. «Lucía, qué escándalo lo de ayer», dijo una amiga de su círculo social. «Imagínate, un vagabundo salvando a tu hija. No sé cómo puedes soportar que te relacionen con eso». Ella forzó una risa tensa. «La gente siempre inventa historias, no fue nada». Pero cada comentario, lejos de tranquilizarla, le hacía sentir un aislamiento creciente. El círculo que antes la aplaudía, ahora murmuraba a sus espaldas. Un empresario con el que planeaba una inversión canceló la reunión por motivos personales. Una vecina de Polanco comentó con sorna que era peligroso salir con niños, incluso en camioneta blindada. Las críticas no iban dirigidas a los asaltantes, sino a ella, como si la vulnerabilidad la despojara del aura de poder que tanto había cultivado. Esa tarde, Lucía se miró al espejo de su vestidor. El reflejo le devolvió a la mujer impecable de siempre. Traje planchado, joyas discretas, maquillaje sutil. Sin embargo, detrás de los ojos maquillados había un temblor que no podía disimular. «No me importa lo que digan», susurró como si al repetirlo pudiera convencerse. «Yo sigo siendo Valverde». Pero el nombre, que siempre había sido escudo, ahora sonaba hueco. ¿De qué servía el prestigio cuando la seguridad se le había escapado entre los dedos? ¿De qué servía el dinero cuando la vida de Emilia había dependido de un hombre al que había despreciado públicamente? El sonido del llanto de su hija rompió el silencio. Lucía corrió hacia la habitación y la tomó en brazos. La pequeña, aún alterada por los ecos del miedo, se aferró al cuello de su madre con fuerza. Lucía la abrazó con desesperación, murmurando: «Tranquila, mi amor, ya pasó. Nada te va a pasar». Pero en el fondo sabía que no podía prometerlo. Esa fragilidad recién descubierta la desarmaba. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que el mundo que había construido podía resquebrajarse en cualquier instante. Y en medio de esa fractura emocional, un rostro seguía apareciendo en su memoria, ineludible, el de Mateo, con su mirada serena, sosteniendo lo más valioso de su vida como si también fuera suyo. El revuelo mediático no cedía. Los noticieros repetían una y otra vez la historia del asalto frustrado y la figura borrosa de un hombre que había protegido a la hija de una empresaria. En redes sociales circulaban mensajes que cuestionaban: ¿por qué un desconocido arriesga más que los propios guardaespaldas de una millonaria? El debate crecía y, para Lucía, se volvía insoportable. Una mañana, mientras desayunaba en la terraza de su mansión, recibió la visita inesperada de una periodista joven. Catalina intentó detenerla en la entrada, pero la mujer insistió con tono firme. «Solo quiero hablar con el señor Mateo Ramírez», dijo. «Sé que es él quien salvó a la niña». Lucía se levantó bruscamente de la mesa. «¿Mateo qué?», preguntó con desdén. «Ramírez. Un hombre en situación de calle que vive cerca de la basílica. Varias personas lo reconocieron en los videos. El país entero quiere conocer su historia». La periodista extendió un cuaderno con apuntes y fotografías tomadas por vecinos. La imagen era inconfundible. Mateo sentado en una banca con la misma chamarra gastada de aquella noche. Lucía apretó los dientes. Sentía que la pared de su orgullo se desmoronaba. «No tengo nada que declarar», respondió seca, intentando dar por terminada la visita. Pero la presión aumentaba. Los medios hablaban del héroe invisible y al mismo tiempo cuestionaban el silencio de Lucía. Algunos titulares insinuaban que la empresaria no quería reconocer la ayuda porque venía de alguien indigno de su círculo. La opinión pública comenzaba a volverse en su contra. Esa misma tarde, su abogado la llamó con tono preocupado. «Lucía, esto está afectando tu imagen. Los inversionistas comentan que te muestras arrogante y desagradecida. Necesitamos un gesto público». Ella cerró los ojos con fastidio. «¿Un gesto público? ¿Agradecer a un mendigo?» «Agradecer a un hombre que salvó a tu hija», corrigió él. «No se trata de caridad, se trata de humanidad». Las palabras le dolieron como un golpe. Por primera vez en mucho tiempo, alguien cercano no le hablaba con reverencia, sino con franqueza. Esa noche,
Incapaz de evitarlo, recordó la escena en cámara lenta, el coche tambaleándose, los gritos, y Mateo sujetando a Emilia con una firmeza que incluso ella no había tenido en ese instante. El silencio posterior le pesó en el pecho. Finalmente, aceptó lo inevitable. Con la ayuda de su abogado y de Catalina, organizó un encuentro con Mateo, no en público, no ante las cámaras, sino en privado, dentro de su mansión. Quería control absoluto de la situación. Cuando Mateo llegó, acompañado por un voluntario de una parroquia que lo conocía, Lucía lo recibió en la sala principal. Vestía impecable como siempre, pero su voz tembló apenas al hablar. «Señor Ramírez», dijo evitando mirarlo directamente, «le agradezco lo que hizo por mi hija». Mateo inclinó la cabeza con serenidad. «No tiene que agradecer, señora». Era lo correcto. Lucía se removió en su asiento, incómoda con la calma de aquel hombre. Aún así, lo que hizo fue valiente. Mateo sonrió levemente, sin arrogancia. No lo llamaría valentía, solo fue instinto. Vi a una niña en peligro y actué. Catalina observaba la escena con emoción contenida. Había esperado ese momento, la oportunidad de que su patrona reconociera lo evidente, que la vida no siempre se mide en títulos ni fortunas, sino en actos. Lucía, sin embargo, mantenía una barrera invisible. El agradecimiento salía de sus labios, pero en su interior aún luchaba contra la humillación de verse obligada a reconocer a alguien tan lejos de su mundo. Cuando Mateo se levantó para marcharse, Lucía lo detuvo con un gesto. «Quizás podamos hablar más adelante». Mateo la miró con ojos sinceros. «Cuando guste, señora, pero no necesito nada de usted. Solo me alegra saber que la niña está bien». Se despidió y salió con la misma serenidad con la que había entrado. Lucía lo siguió con la mirada, un nudo en la garganta que no quiso desatar. Sabía que ese no sería el último encuentro. Lucía había pensado que el encuentro con Mateo sería el cierre de aquel episodio incómodo, pero la tranquilidad no llegó. Los medios continuaban hablando del héroe de la calle y cada vez más personas preguntaban por qué la empresaria no hacía nada por él. La presión la perseguía en cada evento, en cada junta, incluso en las conversaciones superficiales de su círculo social. Catalina, que observaba todo con atención, se atrevió a plantear el tema una noche, mientras acomodaba a Emilia en la cuna. «Señora, ¿y si en lugar de dar declaraciones lo ayuda de verdad?» Lucía la miró sorprendida. «¿Ayudarlo? ¿A un indigente?» «Catalina, no soy una benefactora». La niñera bajó la voz, con respeto, pero sin miedo. Ese indigente salvó la vida de su hija. ¿No cree que lo mínimo es ofrecerle una oportunidad? Lucía guardó silencio. Aquella palabra, oportunidad, quedó flotando en su mente. Durante años había repetido que todo lo que tenía era fruto de su esfuerzo, pero en el fondo sabía que también había contado con ventajas que otros nunca tendrían. Días después, el destino volvió a ponerlos frente a frente. Lucía lo encontró en la parroquia donde repartían comida a personas sin hogar. Mateo estaba ayudando a ordenar cajas con la misma calma que había mostrado aquella noche. «Señor Ramírez», lo llamó con voz firme. Mateo se giró sorprendido pero sin rastro de resentimiento. «Señora Valverde». Lucía respiró hondo antes de hablar. «He pensado en lo que ocurrió. Si quiere, puedo darle una compensación económica. No es gran cosa para mí, pero puede servirle». Mateo negó con la cabeza de inmediato. «No necesito limosna, señora». «No me malinterprete. Agradezco la intención, pero lo único que quiero es un trabajo. Algo digno». La respuesta la descolocó. Estaba acostumbrada a que todos aceptaran lo que ofrecía sin cuestionar. «¿Un trabajo?», repitió incrédula. «Sí», contestó él con serenidad. «No importa si es en lo más sencillo mientras sea honesto». Lucía lo observó detenidamente. No había en su mirada rastro de súplica, sino una firmeza que desafiaba su propio orgullo. «Usted no entiende cómo funciona mi mundo. No cualquiera entra a trabajar conmigo».
No le pido un favor por caridad, señora. Solo una oportunidad. Lo demás dependerá de mí. Catalina, que había insistido en acompañarla, intervino en ese momento. Señora, déjelo intentarlo. Ha demostrado más valor que muchos que visten de traje. Lucía cerró los ojos un instante, como si la paciencia se le escapara entre los dedos. Finalmente, habló con un tono más frío que convencido. Está bien. Vendrá a la casa. No espere comodidades ni confianza inmediata. Si falla, se irá sin una segunda oportunidad. Mateo inclinó la cabeza con respeto. Eso es todo lo que necesito. Camino a casa, Lucía permaneció en silencio. Su orgullo le decía que aquello era un error, que no debía abrir las puertas de su vida privada a alguien como él. Pero en el fondo, una parte de sí misma sabía que aquel hombre merecía algo más que el desprecio. Al llegar a la mansión, dio instrucciones rápidas al personal. Mañana vendrá alguien a trabajar. No quiero comentarios ni chismes. Los empleados se miraron entre sí desconcertados. La idea de que un vagabundo cruzara esas puertas les resultaba absurda, pero nadie se atrevió a contradecirla. Lucía subió a su habitación y se dejó caer en la cama. Emilia dormía plácidamente en su cuna, ajena a los dilemas que agitaban el corazón de su madre. Al mirar a la niña, un pensamiento le atravesó la mente. Quizá no era casualidad que ese hombre se hubiera cruzado en su camino. Lo que aún no sabía era que, al abrirle esa puerta, no solo estaba cambiando el destino de Mateo, sino también el suyo propio. La llegada de Mateo a la mansión Valverde no pasó inadvertida. Desde el primer día, los empleados lo miraron con recelo. Su chamarra gastada y sus zapatos viejos contrastaban con los uniformes impecables del personal de servicio. Algunos murmuraban en voz baja mientras lo veían cruzar el vestíbulo. «¿Qué hace aquí este hombre?», susurró una de las cocineras. «Dicen que la señora lo trajo de la calle», respondió otra con tono burlón. «A ver cuánto dura». Mateo escuchaba los comentarios, pero no respondía. Caminaba con calma, observando cada rincón, consciente de que estaba en un territorio donde no pertenecía. Su primer encargo fue ayudar en tareas sencillas: arreglar el jardín, mover muebles, limpiar una bodega olvidada, nada que no pudiera hacer con sus manos curtidas por años de trabajo. Catalina fue la única que lo recibió con una sonrisa sincera. «Si necesita algo, dígame», le dijo mientras le entregaba una cubeta con herramientas. «Gracias, señorita», contestó Mateo. «Con esto me basta». Sin embargo, la tensión crecía. Una tarde, desaparecieron unas joyas pequeñas del tocador de Lucía. No tardaron en señalarlo. «Seguro fue él», murmuró la encargada de la limpieza. «¿Quién más?». Los rumores llegaron hasta los oídos de Lucía, que lo mandó llamar. En su despacho, lo miró fijamente con la misma dureza de siempre. «Espero que entiendas, Mateo», dijo con voz firme, «que aquí no tolero ninguna falta. Si tienes algo que confesar, este es el momento». Mateo sostuvo su mirada sin vacilar. «No tengo nada que confesar, señora. No vine a robar, vine a trabajar». Lucía entrecerró los ojos, intentando detectar un atisbo de mentira. No lo encontró. «Veremos», respondió con frialdad, dándole por terminada la conversación. Días después, las joyas aparecieron en una caja olvidada del vestidor. Nadie pidió disculpas a Mateo, pero él tampoco lo esperaba. Había aprendido que la confianza no se ganaba con palabras, sino con actos repetidos. Mientras tanto, Julián, el exesposo de Lucía, regresó a la mansión con la excusa de visitar a Emilia. Al ver a Mateo trabajando en el jardín, soltó una carcajada. «¿Y este quién es?», preguntó entrando con aire de superioridad. Lucía respondió sin inmutarse: «Alguien que me está ayudando». Julián rió aún más fuerte. «¿Ahora recoges vagabundos para que cuiden tu casa? ¿Tan bajo has caído?». Lucía lo fulminó con la mirada, pero Mateo se limitó a continuar su labor en silencio. Esa calma, en lugar de parecer sumisión, revelaba una fortaleza que incomodaba aún más a Julián. Catalina observaba todo desde un rincón. No podía evitar admirar la paciencia de Mateo. «¿Cómo soporta tantas humillaciones?»,
le preguntó una tarde mientras él reparaba un viejo portón oxidado. Mateo sonrió con serenidad. Porque sé quién soy. Ellos pueden decir lo que quieran, pero yo no tengo que demostrarles nada con palabras. Poco a poco, esa actitud comenzó a llamar la atención de Lucía. Lo veía trabajar sin quejarse, incluso bajo el sol ardiente. Lo veía soportar las burlas sin responder con violencia. Y lo más inesperado, Emilia parecía reconocerlo. Cada vez que Mateo pasaba cerca, la bebé lo seguía con la mirada y le extendía los brazos con un balbuceo alegre. Una tarde, mientras Lucía revisaba documentos en la sala, Emilia lloraba desconsolada en brazos de Catalina. Fue Mateo quien se acercó, pidió permiso con un gesto y tomó a la niña con cuidado. En cuestión de segundos, la bebé dejó de llorar y se acurrucó en su pecho, tranquila. Lucía observó la escena en silencio. Una punzada de contradicción le atravesó el pecho, orgullo herido, sorpresa y, en el fondo, un destello de gratitud. No dijo nada, pero por primera vez sintió que aquel hombre a quien había despreciado empezaba a ocupar un lugar que no podía ignorar. El ambiente en la mansión comenzaba a transformarse, aunque Lucía apenas lo admitía. Las sospechas iniciales hacia Mateo seguían flotando, pero los actos del hombre poco a poco debilitaban las murallas de desconfianza. Una mañana, el chofer se quejó de que uno de los autos de lujo no arrancaba. Era un modelo importado, de esos que solo podían repararse en talleres especializados y a precios exorbitantes. Lucía se preparaba para ordenar que lo llevaran en grúa cuando escuchó la voz serena de Mateo. «Si me permite, señora, puedo revisarlo». Lucía lo miró con incredulidad. «¿Tú? Ese auto cuesta más que todo lo que has visto en tu vida». Mateo no se ofendió. «No importa cuánto cueste, un motor es un motor. Déjeme intentarlo, si no lo logro no perderá nada». La duda titiló en los ojos de Lucía. Al final, con un gesto de impaciencia, aceptó. «Está bien, pero si lo arruinas no habrá segunda oportunidad». Mateo asintió y se agachó con naturalidad. Sus manos, curtidas y firmes, se movieron con la seguridad de quien había pasado años entre fierros y herramientas. En pocos minutos, identificó el problema: una manguera suelta en el sistema de combustible. La ajustó con cuidado, limpió el área y giró la llave. El motor rugió con un bramido suave. Perfecto. El chofer abrió los ojos sorprendido. «Caray, señor, eso ni en la agencia lo hacen tan rápido». Lucía lo observaba con los brazos cruzados. No dijo nada, pero en el fondo una chispa de respeto se encendió. Los días siguientes, Mateo comenzó a recibir pequeños encargos: reparar una puerta que chirriaba, revisar el sistema de riego del jardín, ajustar una lámpara dañada. Siempre cumplía con calma y eficacia, sin pedir nada a cambio. Algunos empleados, que al inicio lo miraban con desprecio, empezaron a acercarse. «Oiga, ¿cómo supo arreglar ese motor tan rápido?», preguntó el jardinero curioso. «Años de taller», respondió Mateo con una sonrisa discreta. «La calle me quitó mucho, pero no lo que aprendí con mis manos». Lucía escuchaba esas conversaciones desde la distancia. Algo en la sencillez de sus palabras la incomodaba y la intrigaba al mismo tiempo. Estaba acostumbrada a rodearse de personas que siempre buscaban impresionarla, pero Mateo parecía indiferente a su riqueza. Una tarde, mientras Emilia jugaba en la sala, la niña se acercó gateando hacia Mateo, que ordenaba unas cajas. Balbuceó alegremente hasta que logró tocar su pierna. El hombre se inclinó y con ternura la levantó en brazos. Emilia soltó una risa clara que llenó la estancia de luz. Lucía entró en ese instante. Su primer impulso fue reprenderlo, recordarle que nadie debía tomar a su hija sin permiso. Pero la expresión de felicidad en el rostro de Emilia la detuvo. Era una alegría pura, distinta de la que mostraba con cualquiera. «Te tiene confianza», murmuró Lucía, casi para sí misma. Mateo la miró con serenidad. «Los niños sienten lo que los adultos olvidan, señora. Ellos saben cuando alguien no les quiere hacer daño». Lucía guardó silencio, incapaz de refutar aquellas palabras.
En su interior, la resistencia se agrietaba poco a poco. Esa noche, mientras observaba a su hija dormir, pensó en lo que había visto. Por primera vez, la idea de que un hombre como Mateo formara parte de su casa no le parecía tan absurda. Todavía no confiaba plenamente en él, pero ya no podía negar lo evidente. La presencia de ese hombre estaba cambiando la dinámica de su hogar. Y aunque su orgullo intentara negarlo, la semilla de la confianza había comenzado a germinar. El ambiente en la mansión parecía estabilizarse, pero la calma era engañosa. Julián, el ex esposo de Lucía, regresaba con más frecuencia, siempre con una sonrisa irónica y palabras cargadas de veneno. No soportaba la idea de ver a otro hombre, mucho menos alguien como Mateo, ocupando un espacio en la vida de su hija y en la casa que alguna vez había considerado suya. Una tarde, mientras Lucía revisaba documentos en el despacho, Julián entró sin ser anunciado. ¿Sabes lo que dice la gente de ti? Comenzó con tono burlón, que perdiste la cabeza, que recogiste un mendigo para hacerlo tu sirviente. Lucía lo fulminó con la mirada. Ese hombre salvó a Emilia. Merece respeto, no burlas. Julián rió con desprecio. ¿Respeto? Lo que merece es estar en la calle, donde pertenece. Tú no ves lo obvio. Tarde o temprano te robará. Es cuestión de tiempo. Lucía respiró hondo, intentando mantener la calma. No tienes derecho a hablar así. Aquí ya no decides nada. Las palabras encendieron aún más la furia de Julián. Al salir del despacho, su mirada se encontró con la de Mateo, que pasaba cargando unas cajas. «Disfruta tu papel de salvador mientras dure», le susurró con tono venenoso. «Ella se cansará de ti, y cuando eso pase volverás a la calle peor que antes». Mateo no respondió. Había aprendido a ignorar las provocaciones, pero presentía que Julián no se detendría allí. Días después, el golpe llegó. En la empresa familiar, donde Lucía seguía teniendo el control, apareció un faltante en las cuentas, una suma considerable desviada a través de facturas falsas. Los rumores corrieron rápido y las sospechas cayeron sobre Mateo, a pesar de que ni siquiera tenía acceso a esas operaciones. Julián, hábil en sembrar discordia, insinuó que alguien con su pasado oscuro podía haber convencido a empleados de confianza para colaborar en un robo. En la mansión los comentarios se propagaron como fuego. «Se lo dije, señora», comentó una empleada. «Esa gente nunca cambia». Lucía, herida en su orgullo, mandó llamar a Mateo al despacho. Su voz estaba cargada de desconfianza. «Dime la verdad. ¿Tienes algo que ver con lo que ocurrió en la empresa?» Mateo se quedó inmóvil. La decepción en su mirada era evidente, más dolorosa que la acusación misma. «Señora», respondió con calma, aunque la voz le temblaba, «yo nunca he tocado lo que no es mío. Vine aquí a trabajar con dignidad. Pensé que lo entendía». Lucía apretó los labios. «No puedo ignorar las sospechas. Demasiadas cosas apuntan hacia ti». Mateo bajó la mirada, no con culpa, sino con un cansancio profundo. «Siempre fue así. La gente me ve y piensa lo peor. No importa lo que haga, la sombra me persigue». Se quedó en silencio unos segundos y luego añadió con firmeza: «Si quiere que me vaya, lo haré. No necesito convencer a nadie de lo que soy». Lucía dudó, pero su orgullo habló más fuerte que su corazón. «Será lo mejor». Mateo inclinó la cabeza con respeto, aunque por dentro el dolor lo consumía. No por perder un techo o un trabajo, sino porque había comenzado a creer que podía construir algo diferente allí. Esa noche, abandonó la mansión con su mochila al hombro. El camino de regreso a las calles era amargo, pero caminaba erguido, decidido a no dejar que la amargura lo derrotara. Lucía desde la ventana lo vio alejarse. Emilia dormía tranquila en su cuna, pero el silencio de la casa le resultó más pesado que nunca. Había expulsado al hombre que había demostrado más lealtad que nadie en su vida reciente. Y aunque intentara convencerse de que había hecho lo correcto, una sombra de duda comenzaba a instalarse en lo más profundo de su corazón.
El eco de la partida de Mateo seguía retumbando en la mansión. Lucía intentaba convencerse de que había tomado la decisión correcta, pero las noches se habían vuelto insoportables. Emilia lloraba con frecuencia y Catalina la notaba más inquieta. El silencio de la casa, antes símbolo de orden, ahora parecía un recordatorio constante de lo que había perdido. Catalina, sin embargo, no podía quedarse tranquila. En lo profundo de su corazón sabía que Mateo no era culpable. Había visto su honestidad en cada gesto, en cada mirada. Movida por esa convicción, decidió investigar por su cuenta. Un día, mientras revisaba papeles que Julián había dejado en la oficina de la empresa, encontró algo extraño. Facturas duplicadas y transferencias a una cuenta a nombre de una compañía inexistente. El nombre de Julián aparecía indirectamente vinculado. Sus manos temblaban mientras hojeaba los documentos, pero en su interior la certeza crecía. Él había orquestado todo. Esa misma tarde, enfrentó a Lucía en la sala. «Señora, tiene que escucharme», dijo Catalina colocando los papeles sobre la mesa. «Mateo no fue. Esto lo hizo el señor Julián». Lucía la miró con fastidio. «¿Otra vez con eso?» «Catalina, entiéndelo. Yo no puedo arriesgar mi reputación por alguien como él». Pero Catalina insistió, alzando la voz con una fuerza poco común en ella. «No es alguien como él, señora. Es un hombre honesto, y usted lo echó sin pruebas. Mire estos documentos. Todo lleva a Julián». Lucía tomó los papeles a regañadientes. Sus ojos recorrieron las cifras, los sellos, las firmas falsificadas. Poco a poco, la incredulidad dio paso al desconcierto, y el desconcierto a una rabia contenida. «¿Estás segura de esto?», preguntó con voz temblorosa. «Tan segura como de que él nunca habría hecho lo que lo acusaron», respondió Catalina. El corazón de Lucía se estremeció. Una punzada de culpa la atravesó como un cuchillo. Recordó el rostro de Mateo, su calma al ser acusado, la dignidad con la que aceptó irse. Había repetido una injusticia que la sociedad cometía con él todos los días, juzgarlo por su apariencia, no por sus actos. Esa noche, sola en su habitación, no pudo evitar hablar en voz alta, como si Mateo aún pudiera escucharla. «Me equivoqué. Te juzgué mal. Te traicioné cuando debí confiar en ti». Las lágrimas, que rara vez se permitía, humedecieron sus mejillas. Era una confesión amarga, porque aceptarla significaba derribar la imagen de mujer infalible que tanto se había esforzado por mantener. Al día siguiente, confrontó a Julián en la empresa. Lo citó en la sala de juntas con los documentos sobre la mesa. «Explícame esto», exigió señalando las facturas. Julián fingió sorpresa, pero pronto su tono se volvió sarcástico. «¿De verdad crees que me vas a acusar a mí? Ese vagabundo te cegó, Lucía. Seguro fue él quien manipuló todo». Lucía lo miró fijamente, con una frialdad que helaba el aire. «No mientas. Él no tenía acceso a estos archivos. Tú sí». El rostro de Julián perdió color. Por primera vez, su arrogancia se quebró. «¿Y qué vas a hacer?», dijo con voz áspera. «Si me denuncias, arruinarás también tu empresa». Lucía no respondió. Solo lo observó marcharse con una calma que escondía la tormenta en su interior. Sabía que enfrentarlo sería una guerra larga, pero lo que más le pesaba en ese momento era otra cosa. Había arrojado a Mateo de su vida sin darle la oportunidad de defenderse. Esa noche, mientras Emilia dormía, Lucía acarició su mano diminuta y murmuró: «Necesito encontrarlo. Necesito enmendar lo que hice». Por primera vez en mucho tiempo, la mujer altiva y orgullosa se sintió pequeña ante su propio error. Y en lo profundo de su corazón nació una certeza. Solo recuperando a Mateo podría recuperar también una parte de sí misma. El invierno avanzaba en la ciudad, y con él llegaban las noches frías que calaban hasta los huesos. Lucía llevaba días buscando a Mateo sin éxito. Había preguntado en la parroquia, recorrido calles cercanas a la basílica y ofrecido recompensas a quienes pudieran darle información.
pero él parecía haberse desvanecido entre las sombras de la ciudad. Una madrugada, el llanto desesperado de Emilia la arrancó del sueño. La niña ardía en fiebre, sus mejillas enrojecidas y el cuerpo tembloroso. Catalina intentaba calmarla con compresas frías, pero la temperatura no bajaba. Lucía, presa del pánico, llamó a su médico de confianza, que llegó poco después. «Es una infección fuerte», explicó con gravedad. «Necesita atención inmediata en el hospital». La angustia se apoderó de Lucía mientras acomodaban a la bebé en el auto. El trayecto fue eterno. Cada semáforo parecía una condena. En el hospital privado hicieron lo posible, pero el pediatra admitió con honestidad: «Podemos estabilizarla, pero necesita un tratamiento más específico. Hay un especialista en infecciones pediátricas que podría ayudar, aunque es difícil conseguirlo a esta hora». Lucía se llevó las manos al rostro, al borde del colapso. Fue entonces cuando Catalina, con voz tímida, mencionó: «¿Y si Mateo pudiera ayudarnos? Recuerdo que dijo tener conocidos médicos de su antiguo trabajo». Lucía levantó la vista con incredulidad. «¿Mateo? ¿Cómo podría él hacer más que este hospital?». Catalina no insistió, pero la idea quedó clavada como un dardo. Desesperada, Lucía aceptó intentarlo. Con ayuda de un enfermero lograron contactar a un grupo de voluntarios que solían trabajar con indigentes, y entre ellos, finalmente, apareció un nombre y un lugar. Mateo estaba en un refugio temporal al sur de la ciudad. Lucía no lo dudó. Salió de inmediato, dejando a Emilia bajo observación. El trayecto fue un contraste brutal, de los lujos de su camioneta al olor penetrante de los pasillos húmedos del refugio. Allí, sentado junto a una estufa improvisada, encontró a Mateo. Él se levantó sorprendido al verla. «Señora Valverde, ¿qué hace aquí?». Lucía, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, respondió: «Es Emilia. Está grave. Necesito tu ayuda». Mateo la observó en silencio unos segundos. Había dolor en su mirada, pero también compasión. «Dime qué pasó». Ella le explicó rápidamente la situación. Mateo asintió y sin dudar buscó entre sus pocos contactos en un viejo celular. Llamó a un amigo, un médico que había trabajado con él en el taller atendiendo emergencias de obreros. El hombre, ahora especialista, aceptó acudir de inmediato al hospital. Horas después, gracias a ese contacto, Emilia recibió el tratamiento correcto. La fiebre empezó a ceder poco a poco. Lucía, agotada, se dejó caer en una silla junto a la cama de su hija. Al ver a Mateo en el pasillo no pudo contenerse. «No sé cómo agradecerte». Otra vez. Mateo bajó la mirada. «No busco agradecimientos, señora. Solo que la niña esté bien». Lucía sintió un nudo en la garganta. Había sido él, una vez más, quien se había interpuesto entre la desgracia y su hija. Y esta vez no era casualidad. Era una prueba viva de su carácter. Mientras Emilia dormía tranquila por fin, Lucía pensó en todo lo ocurrido. Su orgullo, sus prejuicios, sus errores, todo se desmoronaba frente a la verdad. Mateo era el hombre que había hecho por ella y por su hija lo que nadie más había hecho jamás. En ese momento comprendió que la redención no era solo para él, sino también para ella. El amanecer en la Ciudad de México llegó con un aire fresco que se colaba por las ventanas del hospital. Emilia dormía tranquila después de una noche difícil, y Lucía, agotada, permanecía a su lado. Sus ojos enrojecidos revelaban las horas sin dormir, pero había en su expresión algo distinto, una mezcla de humildad y gratitud que jamás se había permitido sentir. Mateo estaba en el pasillo, sentado en una silla dura, con las manos entrelazadas. Había pasado la noche en vela, pendiente de cualquier noticia. Cuando Lucía salió de la habitación y lo vio allí, no pudo contenerse. «Mateo», dijo con voz suave, muy distinta a la fría dureza de antes. «Gracias. No sé cuántas veces has salvado a mi hija, pero cada una de ellas ha sido más de lo que yo merecía». Él levantó la mirada y la sostuvo, tranquilo. «No lo hice por usted, señora. Lo hice por Emilia. Ella no tiene culpa de nada». Lucía asintió con un nudo en la garganta. «Lo sé, pero también lo hiciste por humanidad,
porque eso es lo que te define. Y yo te juzgué mal desde el principio. Las palabras le costaban, pero eran necesarias. Había llegado el momento de derribar el muro de orgullo que tanto la había protegido, aunque la hubiera aislado de todo. Días después, Emilia fue dada de alta. La noticia se difundió rápidamente en los medios. Esta vez Lucía no quiso ocultar nada. Decidió convocar a la prensa frente a la mansión. Con un traje sencillo, lejos del lujo ostentoso que solía mostrar, habló con voz firme. «Quiero agradecer públicamente a Mateo Ramírez. Sin él, mi hija no estaría hoy con vida. No solo es un hombre valiente, es un hombre íntegro y merece el respeto de todos». Los periodistas murmuraron sorprendidos. Era la primera vez que la mujer conocida por su altivez reconocía con tanta claridad la grandeza de alguien humilde. Julián, al enterarse, estalló de furia. Intentó interrumpir la conferencia, pero Lucía lo enfrentó con una frialdad implacable. «Ya basta, Julián. Se acabó el tiempo de tus mentiras. Tengo pruebas de todo lo que hiciste y no voy a callar más». Él intentó replicar, pero los flashes de las cámaras lo rodearon, exponiendo su rostro desencajado. Su derrota era evidente. Dentro de la mansión, el ambiente también cambió. Los empleados que antes murmuraban sobre Mateo comenzaron a mirarlo con respeto. Algunos incluso se disculparon en silencio con gestos pequeños. Una sonrisa, una taza de café compartida, un trato más humano. Catalina, emocionada, le dijo un día: «Sabía que tarde o temprano la señora vería lo que yo vi desde el principio. Usted no vino aquí a recibir caridad, vino a dar ejemplo». Mateo sonrió, humilde. «No soy ejemplo de nada, solo trato de no perderme a mí mismo». Pero Lucía escuchó esas palabras y comprendió que precisamente en esa humildad estaba la lección más grande. Una tarde, mientras jugaba con Emilia en el jardín, Lucía se acercó a Mateo. «He decidido cambiar la forma en que llevo mi empresa. Quiero que las puertas estén abiertas también para quienes, como tú, buscan una segunda oportunidad». Mateo la miró sorprendido. «¿Estás segura de eso?» «No será fácil. Nada que valga la pena lo es», respondió ella con una sonrisa sincera, la primera en mucho tiempo. «Y quiero empezar contigo». Mateo bajó la mirada, pensativo. No se dejaba llevar por promesas fáciles, pero en el brillo de sus ojos había un destello de esperanza. Lucía, por su parte, sintió que aquel momento marcaba un antes y un después. Ya no era la mujer que despreciaba desde su pedestal. Era alguien que había aprendido, a golpes de vida, que la verdadera grandeza no se mide en dinero, sino en humanidad. El sol de la tarde bañaba los jardines de la mansión Valverde con un resplandor dorado. Emilia, ahora recuperada, jugaba sobre el césped con una risa contagiosa. Su voz infantil llenaba el aire de una alegría que se sentía nueva, como si anunciara el inicio de una etapa distinta para todos. Lucía la observaba con ternura, mientras Mateo, a unos pasos de distancia, cuidaba cada movimiento de la niña con una paciencia infinita. Lucía se acercó y habló con voz clara, casi solemne. «Mateo, quiero ofrecerte un puesto formal en mi empresa. No como empleado de servicio, sino como encargado de mantenimiento y seguridad. Tu experiencia, tu carácter y tu integridad valen más que cualquier currículum». Mateo parpadeó, sorprendido. «¿Un puesto formal? Señora, no sé qué decir». «Di que sí», respondió Lucía con una sonrisa franca. «No te estoy dando limosna. Te estoy reconociendo como lo que eres, un hombre digno, alguien en quien confío». Mateo guardó silencio unos segundos. Miró a Emilia, que gateaba hacia él con los brazos extendidos, y luego a Lucía, cuyos ojos reflejaban una sinceridad que antes no habría creído posible. Finalmente, asintió. «Acepto, pero con una condición. Nada de lujos innecesarios. Solo quiero un trabajo digno y un techo sencillo». Lucía rió suavemente. «Hecho, no busco cambiar quién eres. Solo quiero que tengas la oportunidad que mereces». Los días siguientes confirmaron lo que esa decisión significaba. En la empresa,
Mateo sorprendió a todos con su capacidad para resolver problemas prácticos que otros ignoraban. Los empleados, que al principio lo miraban con desconfianza, comenzaron a respetarlo. Y en la mansión, Emilia lo buscaba con insistencia, como si hubiera encontrado en él un segundo padre. Una tarde, Catalina se acercó a Lucía mientras la ayudaba a ordenar documentos. «Señora, nunca la había visto tan distinta». Lucía sonrió, pensativa. ¿Distinta? Sí. Antes parecía vivir en una torre de cristal, lejos de todo. Ahora es más cercana, más humana. Lucía no respondió de inmediato. Miró hacia el jardín donde Mateo jugaba con Emilia y comprendió que Catalina tenía razón. La experiencia la había transformado. Había aprendido que la verdadera fortaleza no estaba en el orgullo ni en el dinero, sino en la capacidad de reconocer los propios errores y cambiar. Tiempo después, en una reunión con socios, Lucía habló con una firmeza que sorprendió a todos. Nuestra empresa no solo debe generar riqueza, también debe generar oportunidades. Vamos a abrir programas para contratar a personas en situación vulnerable. Quiero que sepan que todos merecen una segunda oportunidad. Los murmullos de asombro recorrieron la sala, pero nadie se atrevió a contradecirla. Era la nueva Lucía, una mujer que ya no temía mostrarse diferente. Esa noche, mientras el cielo se teñía de estrellas, Lucía caminó por el jardín junto a Mateo. «¿Sabes qué pienso?», dijo ella. «Que tal vez fue el destino el que te puso en mi camino». Mateo negó suavemente con la cabeza. «No creo en el destino, señora. Creo en las decisiones. Usted eligió escucharme al final y yo elegí no rendirme». «Eso fue lo que nos trajo aquí». Lucía lo miró con gratitud. «Entonces gracias, Mateo, por no rendirte». Emilia, desde sus brazos, soltó una carcajada que rompió la solemnidad del momento. Y en esa risa, ambos sintieron que una nueva familia se estaba formando, no por sangre ni por conveniencia, sino por los lazos invisibles de la dignidad y la bondad. La historia de Lucía y Mateo no fue la de una dama millonaria y un mendigo, sino la de dos almas que desde mundos opuestos aprendieron a encontrarse en lo esencial, la humanidad. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal para seguir disfrutando de relatos llenos de emoción y lecciones de vida. Y ahora te invito a dar el siguiente paso. Haz clic en el video sugerido en pantalla para continuar con otra historia igual de impactante que no querrás perderte.